Jikook está más unidos que nunca, desmintiendo completamente aquella narrativa que algunos haters promovieron en su momento, diciendo que una vez salieran del servicio militar se distanciarían, que tomarían caminos separados, que ya no compartirían tiempo como antes. Pero la realidad ha demostrado lo contrario. Hoy en día, después de haber cumplido con su deber militar, Jimin y Jungkook están mostrando con hechos que siguen tan cercanos y presentes en la vida del otro como siempre lo han estado. Recientemente se confirmó que ambos viajaron a Estados Unidos, y lo más llamativo es cómo se fue revelando poco a poco esta información, de forma casi silenciosa pero contundente. Todo comenzó cuando Jungkook fue visto en el aeropuerto de Incheon, aparentemente viajando solo. En ese momento, muchos fans asumieron que se dirigía a algún tipo de compromiso profesional individual, quizá la grabación de un videoclip o alguna actividad relacionada con su carrera como solista. No era extraño pensarlo, ya que él ha tenido un enfoque bastante fuerte en su desarrollo artístico personal. Sin embargo, al día siguiente comenzaron a circular rumores que cambiaron por completo la perspectiva. Se decía que Jimin también estaba involucrado en este viaje. Algunos se preguntaban si había salido de Corea de forma discreta o si tenía planes de encontrarse con Jungkook una vez estuviera allá. Hasta ese punto, no había ningún registro de Jimin en el aeropuerto, ni imágenes que confirmaran su salida. Era todo especulación, hasta que apareció una foto inesperada, Jimin saludando a alguien que en ese momento se creyó era el manager de Jungkook. Y a su lado estaba precisamente Jungkook. La imagen fue tomada en un aeropuerto de Estados Unidos, lo que confirmó de inmediato que ambos estaban juntos en el mismo país, en el mismo lugar, y al parecer compartiendo agenda. La duda de si habían viajado juntos o si se encontraron allá sigue sin respuesta concreta. Pero el hecho de que estén juntos allá ya es más que suficiente para entender que siguen conectados y que, lejos de distanciarse tras el servicio militar, han optado por estar el uno junto al otro nuevamente. Lo que siguió fue una oleada de preguntas. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? ¿Es simplemente un viaje personal? ¿Están grabando algo? ¿Es posible que estén trabajando en una segunda temporada de su programa de viajes? En ese punto todavía no había nada confirmado, pero entonces sucedió algo que dio más claridad. Una chica que ya había visto a Jimin y Jungkook juntos en 2023 en las calles de Nueva York, cuando en ese entonces estaban grabando su programa de viaje, volvió a encontrárselos. En su publicación relató su sorpresa. ¿Encontrármelos otra vez en serio? ¿Esto es una broma? No recuerdo exactamente, pero creo que alguien dijo que iban a ir al servicio militar. Pero alguien al lado mío gritó cuando los vio y dijo que sí eran ellos. Llevaban mascarillas, así que no estoy segura, pero si realmente eran ellos. Fue una experiencia muy rara otra vez. Creo que el alto llevaba una cámara. Entonces, ¿estos dos están filmando algo constantemente? ¿O algo más? No sé. Este testimonio llamó mucho la atención porque guarda similitudes con lo que ocurrió la vez anterior. En 2023, esta misma persona los había visto caminando juntos con cámaras, grabando contenido, y poco después se confirmó que se trataba del programa de viajes que hicieron antes de enlistarse. Ahora, en esta nueva ocasión, también menciona la presencia de una cámara y la misma energía entre ellos, lo que ha llevado a muchos fans a pensar que tal vez están grabando una continuación, un nuevo capítulo de ese proyecto tan especial que compartieron antes de entrar al ejército. Y no es descabellado pensarlo. La primera vez que hicieron ese viaje, ambos comentaron que deseaban crear recuerdos bonitos antes de separarse temporalmente por el servicio militar. En ese momento, aún no sabían si podrían enlistarse juntos. Fue recién durante su segundo viaje juntos a Jeju,
cuando se confirmó que su solicitud para ingresar al mismo tiempo había sido aceptada, algo que emocionó profundamente a sus fans. Ahora que han terminado esa etapa y vuelven a compartir tiempo juntos, es inevitable preguntarse si este viaje a Estados Unidos también tiene un significado especial. ¿Están construyendo nuevos recuerdos antes de regresar a las actividades grupales? ¿Tienen un proyecto entre manos solo para ellos? ¿Están aprovechando este tiempo previo al esperado regreso de BTS como grupo para hacer algo íntimo y significativo, como lo hicieron la primera vez? Lo que es evidente es que Jimin y Jungkook están exactamente donde desean estar, uno al lado del otro. Y lo hacen sin necesidad de grandes anuncios, sin alardear, simplemente dejándose ver en pequeños momentos, en detalles que para los fans dicen más que cualquier comunicado oficial. Esta cercanía natural, esta decisión de compartir tiempo, incluso fuera de los compromisos del grupo, demuestra una conexión auténtica y fuerte. Más allá de lo que estén grabando, sea un videoclip, un contenido documental o la continuación de su viaje personal, lo que importa es que están juntos y que el vínculo que han construido a lo largo de los años no se ha roto ni debilitado. Al contrario, parece incluso más sólido. En medio de todas las suposiciones, lo más probable es que nuestro Jikook esté grabando la segunda temporada de su programa de viaje, y no podríamos estar más felices de verlos así.